Cómo la ley del espejo me cambió la vida a la hora de ser escritor. Hoy os traigo un super vídeo sobre algo más profundo, más íntimo y más personal que he contado en alguna ocasión, pero considero que en estos momentos planetarios, en este momento de cambio de año, en este momento de cerrar etapas para emprender el año que viene con nuevas historias, con nuevos proyectos, ¿no? Aunque aún queda un tiempecillo para que termine el año, pero tenemos faena pendiente los seres humanos y no nos podemos dormir en los laureles, así que hoy os quiero hablar de varias cositas sobre la ley del espejo y cómo se pueden aplicar al mundo de la escritura y al mundo en general, pero sobre todo aquí en Coaching para Escritores. Pero antes, dale a like, me gusta, comentar, compartir este contenido de valor de todo corazón, dale a la campanita para no perderte nada, para llegar un poquito más lejos, para ser consciente de que tus dones, talentos y capacidades creativas se van a expandir a través del canal, a través de ayudarme, a través de tomar nota de lo que digo y cuento. Lo que te resuena, bienvenido. Lo que no te resuena, recházalo, no pasa nada. Lo que no te creas, ponlo en duda, practícalo por ti mismo. De hecho, esto ya es la propia ley del espejo. Ves un vídeo mío, te encanta y piensas, wow, ojalá yo hubiera aprendido eso antes. No pasa nada, simplemente eso significa que ya está dentro de ti. Y en este caso mi vídeo, mi persona o mi manera de ser han sido la llave que ha abierto ese candado. O ves este vídeo y dices, madre mía, no lo soporto, me cae mal, no me gusta nada lo que cuenta, no creo lo que dice, no siento su espiritualidad y te chirría. No pasa nada, también es bienvenido, está genial. Simplemente rebusca qué es lo que no te gusta de ti, qué es lo que tienes miedo, qué es lo que no te vibra y por qué, y qué es lo que en el fondo estás focalizando en mí, que debería ser de tu sombra, que deberías darle opción para mirarlo. Y con esto os voy a dar la explicación, ¿no? O sea, yo durante años, bueno, siempre he querido contar historias, siempre he querido ser escritor, aunque bueno, pues pasé por varias etapas, estudié, hice un programa, bueno, colaboré con algunas emisoras locales en mi barrio, en la Ona de Sants, en Barcelona. Luego estudié cine, empecé a escribir un libro, se postergó y nunca se llegó a publicar. En fin, cosillas que pasan en la vida, ¿no? Pero siempre he querido contar historias. Pero también siempre he tenido miedo. Entonces, eso me paralizaba, me frenaba, me sentía incapaz, me sentía juzgado por mí mismo, sentía que se iban a reír o que no iba a ser capaz de desarrollar, ¿no? O yo me pensaba a veces que eso era, simplemente era porque era yo, me ponía y ya salía, ¿no? Y no que había un trabajo inmenso detrás de conexión, de comprensión, de autoindagación con uno mismo, de aprendizaje, de mucha lectura, ¿no? Y eso a veces, pues, me frenaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegó un momento, con 30 y pico de años, que eso era insostenible en mi vida, ¿no? Eh, yo disfrutaba de las lecturas, disfrutaba de los libros, disfrutaba muchísimo de ir a las librerías y darme una vuelta y ojear, oler, ver, tocarlos, las nuevas novedades, lo que ha escrito este autor, el nuevo libro que ha sacado, aquello y lo otro, ¿no? Y llegó un momento que algo hizo un crack tan dentro de mí que empecé a sufrir al ir a ese sitio. Porque lo único que se me ponía delante es yo nunca voy a estar aquí, yo nunca voy a publicar un libro, yo nunca voy a tener el valor, la confianza, la suerte o el dinero para hacerlo, ¿no? Y esa parte negativa del miedo, esa incertidumbre, esa tristeza era tan grande que me generaba una ira horrorosa. Y empecé a rechazar a los grandes autores, a los escritores, a los que habían publicado, ¿no? Porque las redes sociales no paraban de, he buscado un libro, he publicado un libro, ¿no? Y yo me sentía, no con envidia, me sentía con ira, con odio. Y no podía comprender por qué había tanto ahí, ¿no? Hasta que descubrí la ley del espejo y me di cuenta de que lo que pasaba es que estaba enfadado conmigo mismo, estaba cargado de ira conmigo mismo y me tenía odio a mí mismo por no haber sido capaz de superar esos miedos y haber empezado a escribir y a publicar, ¿no? Entonces, trabajé con la ley del espejo durante muchísimo tiempo, escribí para sacar emociones que sentía, le di espacio, dejé de postergar y un día, en una sesión de coaching, pues quedó claro que lo que tenía también era miedo a exponerme y me excusaba en que no tenía presupuesto para sacar el libro. Y el coach simplemente me dijo que cuánto cuesta sacar tu libro. Y con cara de asombro le tuve que reconocer que no lo sabía. Entonces me dijo, entonces, si no sabes cuánto cuesta, ¿cómo puedes tener tan claro que no puedes pagarlo?
Y eso, no sé a vosotros, pero a mí me rompió del todo por dentro. De hecho, habíamos quedado, que eran unos amigos, para una cena y me movió tanto que estuve medio ahogado en el baño intentando respirar y resistir y no luchar con esa nueva coraza que se había abierto. Lo estuve pasando mal un buen rato, pero bueno, ese proceso me transformó para ver que tenía que ponerme a accionar, ¿no? 5 años que llevaba el libro escrito, mi primer poemario, y que cada vez que intentaba imaginarme recitándolo, visualizándome encima de un escenario o en un local, leyendo poemas para que los demás vieran de en qué consistía mi libro, en mi era tan grande que lo volví a guardar en un cajón, ¿no? 5 años así, 5 años de sufrimiento absurdo, que algunos dirán, bueno, que tampoco es tan grave, ¿no? Porque no era una enfermedad, no era nada que, no, que te impidiera vivir, ¿no? Y es verdad, no era nada que me impidiera vivir y no era una enfermedad, pero sí que me imprimía expandirme, me impedía crecer, postergaba lo que era necesario hacer, ¿no? Que era transitar ese camino de dudas y de incertidumbre para ser capaz de sacar el libro a la luz, ¿no? Entonces, con eso, mmm, se aplicó la ley del espejo en el momento en el que al final yo vencí mis miedos y lo publiqué, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo siempre sentía que lo más maravilloso del mundo era escribir un libro, que tuviera éxito, que fuera bestseller, que sí, que llegara a la gente, que conectara con la humanidad, que le gustara, que diera muchas copias, ¿no? Y bueno, en 5 años, 6 años después han pasado de todo, algunos han sido un fracaso, otros han sido un éxito, pero al final todo es un aprendizaje, ¿no? Y al final es indagar desde dónde has publicado ese libro, desde dónde lo has hecho, qué imagen del espejo estabas haciendo caso, a tu ego, a lo que ha hecho otro compañero, a lo que se supone que tienes que hacer, o desde dónde lo has creado. Bueno, en mi aprendizaje yo os puedo decir que al final, para mí, lo importante era ser capaz de sacarlo, superarme cada vez más con un nuevo reto, otro tipo de narrativa, otro tipo de género, otro tipo de formato en su publicación, ¿no? Y lo que venía después era el regalo. ¿Te ha gustado a 10? Le ha gustado a 10. ¿Le ha gustado a 50? Le ha gustado a 50. ¿Que ha sido bestseller? Maravilloso, claro que sí, a celebrarlo todo, ¿no? Y si además había algún momento en el que las cosas no cumplían las expectativas que me había montado porque me había vuelto a escapar, pues me recordaba que estaba en el aprendizaje y que eso era mi ego a tratar y que los demás eran un reflejo, ¿no? Y que tal vez por eso no me lo compraba este o aquel que yo pensaba que sí, para que siguiera trabajando en mí, mirando dentro de mí, ¿no? Así que os recomiendo encarecidamente la ley del espejo y os recomiendo encarecidamente escribir un libro. Así que en las dos cosas yo os puedo ayudar. Escribir Ley del Espejo o publicar mi libro y me pongo en contacto con vosotros, con vosotras, para echaros un cable en este camino de vida tan bonito que es escribir. Y publicar y autoconocerse. O sea, para mí estas tres son una maravilla. Mientras tanto, os dejo 2 vídeos aquí para que sigáis trabajando y profundizando en vuestra carrera de escritor, escritora y caminando un pasito más en el tránsito este tan interesante que es convertirte en vuestra mejor versión, ¿no? Y si todo esto falla, los miedos te siguen visitando, no acabas de tener claridad con lo que te cuento, o te chirría demasiado, o ves las opciones de la ley del espejo pero no te aclaras con ellas y no te interesa o estás rechazando lo que te digo, simplemente te recomiendo un mantra que te puede ayudar un montón. Ámate por encima de todos tus miedos. Chao.